Bien, buenos días. Agradecerles nuevamente la asistencia. Quisiera rememorar un momento. Antes soy Nubia Bolívar, directora del Departamento de Trabajo Social. Darles la bienvenida y un saludo de agradecimiento por estar acá. Y quisiera recordar que el día de hoy estamos presentando 3 libros de profesoras, investigadoras, vinculados al Departamento de Trabajo Social, y que también en esta semana, pues gracias al apoyo y al trabajo del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas y al Comité Editorial del Departamento de Trabajo Social, en cabeza de la profesora Mayra Contreras, hemos presentado 4 libros que les invitamos a leer, a consultar y a tener pues en sus recursos de enseñanza y de consulta. Esos libros son Justicia de la Intersección, la experiencia de violencia y judicialización del evento de muerte de Teresa Cucu, de la profesora Gina Marcela Rivera, que se presentó el día lunes. Memorias colectivas de Sumapaz, Agua, Tierra y Paz, compilado editado por la profesora Mayra Judith Contreras. Historia del Trabajo Social en Colombia, 1900-1975, que fue el que acabamos de escuchar, quienes hemos estado acá en la mañana. Y el que vamos a presentar ahora, Espacios de Encuentro entre la Universidad, la Sociedad y el Estado, el Trabajo Social en Colombia, del Frente Nacional a las Reformas Neoliberales, 1958-1990, de las profesoras, nuestras queridas profesoras Gloria Leal y María Imelda Ramírez, que nos acompañan acá. Este libro, pues ha sido un libro gestado en la beneficencia de la disciplina del trabajo social, grupo de investigación del Departamento de Trabajo Social, que inició en el 2008 y se consolidó en el 2009. Una investigación en trabajo social en Colombia, 1958-1974, y que viene trabajando desde ese momento en el grupo de investigación, realizando diferentes investigaciones en torno a la historia del trabajo social y su lugar en la sociedad. Quisiera leer el agradecimiento que está en el libro, a petición de las autoras, y darle el paso a la profesora Leonor Perilla y Patricia Sierra, que nos van a comentar el libro escrito por la profesora María Imelda y la profesora Gloria Leal. Agradecimientos. Merecen un especial reconocimiento las profesoras Ana María Ospina Velasco de la Universidad del Valle, María Eugenia Duero Bedoya de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Yolanda Ribón de Rodríguez de la Universidad de Cartagena y María Eugenia Martínez Giraldo de la Universidad Nacional de Colombia, quienes no alcanzaron a leer este texto por su fallecimiento, mientras culminábamos esta fase de la investigación que se prolongó más de lo deseado. Su amable acogida y su entusiasmo con este proyecto perdurarán en nuestra memoria. Agradecemos a las profesoras y profesores de las 7 universidades que nos acogieron, con quienes compartimos los relatos sobre sus experiencias personales durante su formación académica en trabajo social, sus prácticas profesionales y sus intereses docentes, investigativos y gremiales. Los momentos de complicidad y de alegría con las rememoraciones forman parte de nuestras historias. Agradecemos a las y los estudiantes del pregrado de Trabajo Social y de la Maestría de Trabajo Social con énfasis en familia y redes sociales, quienes participaron de las actividades del grupo de investigación, historia de la asistencia, la beneficencia y la disciplina del trabajo social, con interés, compromiso y dedicación por las tareas encomendadas. También expresamos nuestra gratitud a la Facultad de Ciencias Humanas y al profesorado del Departamento de Trabajo Social por habernos proporcionado los respaldos académicos y administrativos para el desarrollo de nuestras propuestas investigativas, parte de las cuales se entregan en este libro.
Este es el agradecimiento que está en el libro y que reconoce pues a los que participaron en su desarrollo. Le doy paso a la profesora Leonor Perilla, quien nos va a hacer la presentación inicial del libro, y posteriormente la profesora Patricia Silva. Buenos días a todas y a todos, muchas gracias por estar acá. Y muchas gracias a las autoras que me hicieron esta invitación especial. Yo me voy a permitir leer mis notas para ser muy estricta en lo posible con los 10 minutos que me otorgaron. Esta publicación titulada Espacios de encuentro entre la universidad, la sociedad y el Estado, el trabajo social en Colombia del Frente Nacional a las Reformas Neoliberales 1958-1990, es el resultado de una amplia investigación realizada desde el 2010 por las profesoras Gloria Leal y Marinela Ramírez. Este libro comprende relatos consignados en una selección y edición de 24 entrevistas de 51 realizadas a profesionales y docentes de trabajo social. De estas 24, 20 son de mujeres y 4 de hombres. Estas entrevistas se constituyen en la fuente primaria y principal de esta investigación acerca de la profesionalización del trabajo social en Colombia en el periodo mencionado. Dicha investigación se ubica en 6 ciudades del país en las que se resaltan matices y diferenciales de la profesionalización del trabajo social en Colombia. Estas ciudades son en su orden: Medellín, Bogotá, Cartagena de Indias, Santiago de Cali, Bucaramanga y Manizales. Las entrevistas realizadas y analizadas por las autoras tienen lugar en diálogos intelectuales entre pares académicas, en tanto comparten autoras y entrevistadas y entrevistados experiencias comunes tales como la formación académica básica en la profesión del trabajo social, la procedencia de clases medias urbanas, espacios universitarios, construcción de redes de cooperación académica, prácticas con organizaciones sociales y comunitarias en barrios populares, y ser parte de iniciativas de bienestar y desarrollo asignadas al Estado, la Iglesia Católica o la autogestión. Además, comparten el ser partícipes de ambientes de agitación estudiantil y profesoral, entre otras experiencias. Siendo así, este libro se estructura en 7 capítulos. El primero referido al contexto de la sociedad colombiana en tiempos de redefiniciones hacia la democratización. Los 6 capítulos restantes referidos a cada una de las ciudades y las entrevistas con trabajadoras sociales de universidades públicas y privadas en cada una de estas ciudades. A continuación, quiero destacar 4 ejes temáticos que considero esenciales en esta investigación, que se presentan a partir de las fuentes secundarias recogidas por las autoras y especialmente por el diálogo que se expresa en la voz de las y los entrevistados. El primer eje central y temático es la historia y la profesionalización del trabajo social en la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Este eje entra en diálogo con los 3 ejes siguientes que los menciono así. Segundo, el referido al contexto histórico de Colombia en una época determinante de nuestro país, el periodo del 58 al 90. El tercer eje, la historia y la profesionalización del trabajo social que se relaciona con la historia urbana de las 6 ciudades mencionadas. Y el cuarto eje, la profesión del trabajo social y los escollos de las políticas sociales y la gestación en los ámbitos nacional y territoriales. Del primer y central eje de esta investigación, quiero subrayar que la profesionalización del trabajo social en Colombia se da, pues las autoras la muestran en un proceso de larga duración desde la primera escuela de servicio social de 1936, pasando por los años 1966, 67 y 78, con el Acuerdo 70 que establece la carrera de trabajo social, y a partir de 1971
según María Eugenia Martínez, cuando se registra la tarea investigativa de los programas de trabajo social en Colombia. Este recorrido examina también el movimiento de la reconceptualización desde finales de los años 60, que coincide con protestas sociales y movimientos sociales en Colombia y en otros países de América Latina, hasta llegar a la década 80-90, en la que el CONES y las facultades de trabajo social del país se propone la creación de espacios para la investigación de docentes con dedicación distinta de la docencia y la proyección universitaria. El segundo eje de análisis se refiere al contexto histórico del periodo 1958-1990, que son 42 años de transformaciones económicas, políticas, culturales, que se dan en entornos de tensiones entre tradición y modernidad, con la vigencia de la Constitución de 1886 hasta la Asamblea Nacional Constituyente en 1990, que dio paso a la Constitución del 91. Este periodo, caracterizado también por la violencia y la degradación del conflicto armado, por un lado, mencionan las autoras, pero por otro, la organización de sectores de la ciudadanía y de movimientos sociales, especialmente movimientos estudiantiles, que impulsaron la Asamblea Nacional Constituyente y luego la Constitución del 91. El tercer eje de esta investigación es la relación que establecen las autoras con la historia urbana, que se remite a cada una de las ciudades en cuestión. Resultado de las tensiones, presentan los resultados de las tensiones entre tradición y transiciones a la modernidad, la violencia y el terror con el asesinato de líderes políticos, sociales y comunitarios, la crisis de la industrialización de finales de los 70, especialmente en Medellín, el poder económico y del terrorismo, del narcotráfico, presentan estas ciudades en construcción permanente, fragmentadas, de contrastes, de diferenciación social y con altos índices de pobreza. También la organización político-administrativa de las ciudades, la prestación de los servicios públicos domiciliarios, las emergencias ambientales, especialmente la de basuras, la informalidad económica y urbanística, pero también presentan las autoras el crecimiento económico y las diversas manifestaciones culturales en cada una de ellas, con esta como una expresión del rico potencial de la ciudad. El cuarto eje lo menciono como las políticas sociales y la gestión estatal en los niveles territoriales relacionados con la formación profesional. Las autoras dicen: la profesión surgió y se desarrolló estrechamente vinculada con las políticas sociales en Colombia. Por tanto, las políticas sociales se constituyen en una asignatura central en los distintos planes de estudio de las facultades y escuelas de trabajo social del país. Se plantean como fundamental para la formación de trabajadoras y trabajadores sociales el conocimiento y profundización sobre las políticas sociales, ya que la formación académica en trabajo social se fundamenta teórica y metodológicamente en el área de las políticas sociales y su conocimiento e investigación para la intervención social como respuesta a los problemas sociales y a la cuestión social. Por último, quiero resaltar la amplia recolección de fuentes secundarias que hacen las autoras, tanto de autoras y autores nacionales, internacionales, de otras disciplinas, pero también y especialmente del trabajo social, colegas de todo el país, pero también colegas de nuestro departamento, como quienes están aquí presentes, las mismas autoras, y también la consulta que se hace de tesis y monografías de grado de estudiantes. Se revisan también legislación, normativa nacional y actos administrativos, y especialmente me interesa resaltar la rica fuente primaria que presentan las autoras, que son las entrevistas realizadas, analizadas y en este libro consignadas. Les invito a todas y a todos
estudiar esta importante publicación de la historia de nuestra profesión en Colombia. Agradecemos a la profesora Leonor por el comentario. Le doy paso a la profesora Patricia Sierra, profesora también del Departamento de Trabajo Social. Gracias, profe. Buenas tardes a todas y todos. Un agradecimiento a la profesora Marimelda Ramírez, a la profesora Gloria Leal, que se encuentran aquí dentro de nuestro público. Una felicitación primero por la escritura el trabajo analítico que ha implicado, por la coordinación de un grupo bastante interesante de estudiantes de pregrado y de posgrado que estuvieron también acompañando el desarrollo de esta investigación, y un agradecimiento por haberme invitado a acercarme al texto, que en realidad vale la pena leer. Yo quisiera empezar con 3 ideas generales respecto a por qué tienen utilidad en general las publicaciones, todas las que estamos presentando el día de hoy y hemos presentado en días precedentes desde Trabajo Social, como marco general a las ideas que voy a plantear. Primero, tenemos que recordar que los libros tienen sentido si son leídos. Y son leídos si promovemos su lectura. Hoy en día es cada vez más lejano el contacto de las nuevas generaciones a los libros impresos, a los libros en PDF quizás un poco más, pero en general a la lectura de libros completos, ahí hay una distancia. Este libro que estamos presentando hoy, como ya lo ha ilustrado la profesora Leonor, tiene un énfasis en testimonios. Y esos testimonios pueden constituirse en unidades completas de trabajo pedagógico. Es decir, tenemos en este libro unas valiosas herramientas para quienes somos docentes, no solo en el campo del trabajo social, sino en general en las ciencias sociales y humanas, para poder tomar estos testimonios desde énfasis particulares que tienen que ver con el desarrollo de política pública, social, pero también con cómo ciertas trayectorias vitales desde campos profesionales como este han venido construyendo procesos nuevos en el ámbito social e institucional. Esa es una razón por la cual vale la pena leer este libro y vale la pena tomar los testimonios que el libro incorpora como estrategias pedagógicas para la formación. La segunda idea que quiero dejar planteada es que estos ejercicios de reconstrucción de la trayectoria de disciplinas y profesiones que, como el trabajo social, vienen siendo invisibilizadas en términos de sus grandes contribuciones al desarrollo de política pública en muy distintos campos y a la formación de profesionales que hoy en día desempeñan su ejercicio con un impacto bastante importante en temas claves para el país. Entonces, libros como este nos permiten comprender cómo se ha ido consolidando la disciplina y profesión del trabajo social, en particular desde la mirada al periodo que las autoras seleccionaron, 1958-1990. Y en tercera instancia, tenemos la posibilidad con esta publicación y con los testimonios que la publicación tiene de comprender cuál ha sido también la trayectoria de nuestro país en temas fundamentales para la comprensión de cómo las instituciones sociales se han venido transformando, pero también cómo la organización de la población, incluido allí el sector estudiantil, ha sido fundamental para las transformaciones que el país viene enfrentando hasta el día de hoy. El tema de la paz, que no pareciera de una manera muy explícita en el texto como eje central, está presente a lo largo de los testimonios, porque nuestro país ha sido afectado por muy distintas formas de violencias en plural y porque el quehacer del trabajo social ha sido determinante para enfrentarlas. Voy a leer a continuación algunas notas para no extenderme en el tiempo. Como ya se ha mencionado, el libro consta de 7 capítulos. El primero de ellos está dedicado al contexto colombiano en el periodo que se identificó para el estudio. En ese primer capítulo encontramos los principales cambios, transiciones, tensiones y particularidades de la dinámica social, con el alto impacto que éstas han generado en la dinámica social. Bueno, ahí hay otros temas, pero voy a saltarme un poco la descripción de este capítulo porque varios de los contenidos ahí estaba en la presentación de la profesora Leonor. Del capítulo segundo en adelante, y este va a ser el énfasis de mi intervención, se presenta la descripción y análisis de los procesos de formación en trabajo social en las ciudades seleccionadas,
que abarcan 5 regiones del país. Esta investigación nos permite una mirada a la región andina, Caribe, suroccidente, nororiente y al eje cafetero. Ya la profesora Leonor mencionaba las ciudades que han participado en esta investigación, pero yo quisiera enfatizar en que el análisis que se ha hecho ha sido del impacto de la formación en trabajo social en los territorios, en los cuales las universidades que están como eje del análisis han venido aportando. Entonces, cuando hablamos de Medellín, es Medellín y el entorno regional territorial que abarca Medellín, Bogotá, con un impacto fuerte en las regiones, las distintas regiones del país a nivel internacional, incluso Cartagena con unos aportes fundamentales a todo lo que son los procesos en la región Caribe, Cali con sus aportes a la configuración del suroccidente colombiano, Bucaramanga y la región circundante, Manizales, el eje cafetero y Magdalena Medio. Quisiera enfatizar que se trata de una investigación realizada a partir de las entrevistas, en total, como mencionaba la profe Leonor, 52, 47 mujeres y 5 hombres, 6 universidades públicas, todas con formación en trabajo social, y pues ese es el énfasis, por supuesto, de la publicación, reconstruyendo, como ya lo mencioné, la consolidación profesional y disciplinar del trabajo social en Colombia en ese periodo. Además de su papel en el análisis y en la acción respecto de la realidad social del país y los procesos de transformación que es necesario impulsar para superar las situaciones de indignidad. Es decir, este libro nos muestra cómo trabajo social viene aportando al cumplimiento de la razón de ser de la universidad. Debería ser la razón de ser de la universidad tanto pública como privada, pero en el caso de la pública, esto que voy a leer se afianza mucho más como razón de ser de la universidad: aportar a la transformación del país, aportar al bienestar de su población y a la formación de profesionales con alta capacidad de análisis y fundamentalmente de acción propositiva. Los testimonios que reúne esta investigación así lo demuestran. Las entrevistas fueron realizadas entre el año 2010 y 2018, pero no fueron tratadas solamente como fuente de información para análisis académicos. Aquí lo que tenemos es un trabajo testimonial, histórico, que ha permitido identificar cómo es posible visibilizar a partir de las experiencias vitales los cambios sociales que se vienen dando que se fueron dando en este periodo hacia la modernización de la cultura y la sociedad colombiana. Cómo esos testimonios se convierten, y voy a leer acá 2 apartados textuales del libro, en un aporte al conocimiento de las especificidades de la inclusión femenina en la historia intelectual y profesional durante un tiempo crucial de la segunda mitad del siglo XX, cuando las ciencias sociales y humanas ofrecieron esa oportunidad de inclusión de las mujeres y en contextos de una muy alta conflictividad social. Quisiera continuar con otro apartado que me parece fundamental, porque las entrevistas que acá tenemos, transcritas y trabajadas con mucho cuidado editorial, permiten, en palabras de las autoras en la introducción, recuperar la palabra de quienes protagonizaron experiencias renovadoras en lo concerniente a su plan de vida, con un acceso como mujeres a la educación superior, lo que representaba un cambio social y cultural en el país, y su inclusión en el mundo laboral que se expandía con la ampliación de políticas sociales agenciadas por el Estado. Por supuesto, el correlato de los hombres que participaron de la investigación también permite identificar esa tendencia leve a la inclusión masculina en el mundo feminizado de los cuidados, del trabajo del cuidado, dicen las autoras. Quisiera entonces enfatizar en que recuperar la palabra directa, el testimonio vital de quienes se formaron en el campo del trabajo social o en campos cercanos, tiene para todo lo que implica la importancia de los procesos formativos para las nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores sociales, que ojalá puedan acercarse a estos testimonios para recuperar, por un lado, el valor de la historia de vida, de la personal, pero también de la historia social, y por otro lado puedan, a partir de estos testimonios, darse cuenta que impulsar la transformación social es posible con la propia vida. Aquí hay algo interesante,
video y en general las alusiones a la vida de María Eugenia Martínez en el lanzamiento anterior van demostrando cómo en el campo del trabajo social la formación nos marca la vida. O sea, no es un asunto de ejercer la profesión a raticos, llegar a la casa, quitarme el uniforme, la chaqueta de ingeniero, ingeniera, o el uniforme de fisioterapeuta y dedicarme a otras cosas, sino que la formación en trabajo social nos marca. Entonces, quizás las nuevas generaciones con la lectura de estos testimonios puedan salir de la inmediatez, recuperar la apuesta por la transformación social como utopía y convencerse de que es posible porque estos testimonios lo demuestran. En la parte que sigue de mi intervención voy a centrarme en algunos asuntos que me llaman la atención de los testimonios. Vuelvo a insistir, ustedes van a encontrar en el libro el testimonio tal cual. O sea, la formulación de la pregunta, la respuesta y la elaboración analítica de quien fue entrevistado, eso tiene una riqueza enorme en anécdotas, en situaciones que se quedan grabadas en la memoria, que serían aquí muy difíciles de reconstruir porque es que son muchos testimonios. Y hay unos detalles, no solo de la experiencia personal, de la formación en trabajo social en las épocas en las que se produjo, que fueron las épocas del inicio de la profesionalización del trabajo social para la mayoría de entrevistados y entrevistadas, sino que también van a encontrar ustedes datos de cómo desde la formación profesional se empezó a aportar a la construcción de procesos de organización social y comunitaria, y también cómo en el quehacer profesional de quienes fueron entrevistadas y entrevistados se aportó a la consolidación de política pública social. Entonces, ¿qué nos muestran los testimonios que encontramos en el libro? Nos muestran que trabajo social ha contribuido en la atención, afrontamiento y transformación de distintos tipos de situaciones negativas que se presentan para la población en distintos lugares del país. ¿Cómo ha hecho esos procesos de atención, afrontamiento y aporte a la transformación? Mediante la coordinación con entidades públicas, con administraciones locales, con entidades privadas, por supuesto con otros profesionales, ya no solo incluso del campo de las ciencias sociales y humanas, en la interacción con interacciones de distinto tipo entre profesionales del trabajo social a partir de participaciones en encuentros, seminarios, intercambios directos, tejer alianzas y tejer articulación directa desde temas de interés compartido. También lo hemos hecho desde un andamiaje teórico-metodológico que es evidente en las experiencias que recoge el libro y en los desarrollos que muestra la investigación respecto a la consolidación de la profesión y la disciplina en el país. Ahí ustedes van a encontrar la descripción desde estrategias para fortalecer el movimiento estudiantil cuando se era estudiante de trabajo social en una universidad pública, hasta estrategias para generar fortalecimiento de procesos comunitarios y sociales, para motivar la organización y para alentarla. También aparecen a lo largo de los testimonios herramientas para la realización de diagnósticos en muy distintos campos, para la identificación y análisis de problemas, para el fortalecimiento de la organización social y comunitaria, para el desarrollo de procesos de capacitación, de formación y de motivación a la población. ¿Qué más nos enseñan estos testimonios? Nos muestran que desde los procesos de formación profesional, nuestra disciplina, profesión, está fortaleciendo la relación universidad-sociedad. Y quiero enfatizar en esa palabra, sociedad, no solo la relación universidad-empresa, que es la que hoy en día se considera fundamental en los ámbitos universitarios. Trabajo social ha estado presente tanto en comunidades barriales como en instituciones. Eso ustedes lo van a ver a lo largo de varios de los testimonios que aparecen allí. Por un lado, desde las prácticas profesionales que las personas entrevistadas realizaron, prácticas que se desarrollaban tanto en espacios y en ámbitos comunitarios como en ámbitos y espacios institucionales. Ahí ustedes van a encontrar desde el ámbito de la salud hasta procesos directamente articulados con formulación y desarrollo de política pública. Los testimonios también nos demuestran que desde el perfil estudiantil se ha contribuido a la cualificación de los procesos de formación profesional. Van a encontrar allí algunos testimonios en donde las personas entrevistadas nos muestran cómo, siendo estudiantes de trabajo social, desde sus preguntas, sus análisis, las comparaciones que empezaron a hacer entre procesos de formación en distintas universidades, el estudio y el debate estudiantil, fueron aportando
a la consolidación de los planes de estudio de trabajo social. Esa es una cosa muy bonita porque aparecen varios de los testimonios. Es decir, quienes se formaron dentro de las primeras promociones de la carrera en las universidades, pues así lo demuestran. Recuerden que el trabajo social como profesión transita de las escuelas de servicio social presentes en los colegios mayores y en toda esta estructura de educación femenina a las universidades, justamente en el periodo de estudio que toman las colegas. Bueno, los testimonios también nos muestran que estudiantes de trabajo social se distinguieron y se siguen distinguiendo hasta el día de hoy como líderes estudiantiles y también como profesionales que contribuyen a la apertura de nuevos campos para la política pública social en el país. Las personas seleccionadas para las entrevistas muestran con su experiencia de vida una trayectoria que va desde la formación profesional en trabajo social, pasa por las prácticas académicas, luego por sus experiencias profesionales y vuelven al ámbito universitario por su ejercicio docente. Entonces, buena parte de los testimonios tienen como ese referente a la formación de otros profesionales en trabajo social. Entonces, la formación propia, la experiencia profesional y la contribución a la formación de otras personas en el campo del trabajo social está claramente explicada. Queda demostrado con estos testimonios que el trabajo social como campo disciplinario y como profesión y por supuesto pues quienes encarnan su ejercicio profesional hoy, en ellos y en ellas y en esos procesos de formación hay un poco de irreverencia. La irreverencia es una cualidad, me atrevería a decir, que aparece reseñada en varios de los testimonios que aparecen allí. Quisiera dejar la curiosidad a leer para que ustedes confirmen si hay en verdad allí una cualidad de irreverencia en los testimonios de nuestras y nuestros colegas. Por otro lado, mucha sensibilidad a la otredad. Eso implica reconocimiento, respeto, trato digno y solidaridad, y ahí ustedes lo van a encontrar en los testimonios de quienes trabajaron con vendedores ambulantes, de quienes han enfrentado muy distintos escenarios, que para otros y otras son escenarios poco importantes en el desarrollo de las perspectivas sociales. Esa sensibilidad nos lleva a mantener preocupaciones que vinculan la acción desde el trabajo social de forma permanente con la sociedad, optando por los sectores en condición de dignidad y subalternización, y eso también lo van a ver en el ejercicio profesional, en las pasiones, porque hay unas preguntas sobre los temas de interés en las investigaciones, en las formaciones de posgrado que han hecho los profesionales entrevistados, y allí ustedes van a ver que hay grandes pasiones en ellos y ellas, pero todas esas pasiones aparentemente temáticas son pasiones que llevan a pensar por condiciones particulares del país en donde la indignidad y la subalternización están presentes. Hay un cuestionamiento constante al poder autoritario en esos testimonios y hay una opción férrea por la construcción de otras formas de relacionamiento social y de acción institucional sobre todo, que pongan en el centro a las personas en su diversidad, al potencial humano y que sitúen al Estado como garante de derechos fundamentales y de la democracia necesaria a partir de la política pública. ¿Qué nos aporta la investigación? Y con esto cerraría. ¿Qué nos aporta la investigación? Tres asuntos, como en tres grandes temas. Por un lado, el análisis del contexto histórico, que nos permite identificar los cambios que propició el Frente Nacional en el contexto del modelo desarrollista, todas las orientaciones hacia el crecimiento económico con equidad que planteaba la CEPAL, pero también las formas de intervención del Estado en el estímulo de procesos a la urbanización, a la industrialización, algunas particularidades y expresiones de la violencia en el país, que también aparecen reseñadas en los apartados del texto, fundamentalmente cómo el trabajo social ha contribuido también al análisis de lo urbano, y esto me parece muy importante porque todo el ámbito de investigación sobre lo urbano aparece también con mucha fuerza a partir de la década del 70, y el trabajo social ha estado ahí, no solo la sociología y otras disciplinas, sino también el trabajo social. Hay una evidencia de cómo se fue fortaleciendo el reconocimiento de condiciones y características compartidas en América Latina en medio del reconocimiento de la práctica de una hegemonía estadounidense muy fuerte, todos los procesos de revolución cultural que se fueron gestando en la medida que se ampliaron las oportunidades educativas para clases medias urbanas y en particular para las mujeres, lo que tiene que ver con la profesionalización de las ciencias sociales y humanas en el país y el trabajo social allí, los cambios socioculturales
que llevaron al surgimiento, dicen las autoras, de nuevos sujetos sociales, de movilizaciones sociales de jóvenes, estudiantes, mujeres, campesinado, a la emergencia de nuevos temas y nuevas reivindicaciones en el mundo de lo social, y todas las implicaciones, por supuesto, que trajo el proceso de Asamblea Nacional Constituyente con la nueva constitución política del país en el 91, que alcanzan a aparecer esbozados en algunos de los contenidos del texto. Por otro lado, también la investigación nos permite concluir sobre la convergencia de líneas investigativas que son necesarias, y aquí creo que hay algo muy valioso de la investigación, y es que deja abierta unas líneas de indagación, por ejemplo, en las conexiones que existen en las especificidades de la inclusión masculina en la formación en trabajo social, o sea que ha implicado el desempeño de profesionales hombres, sus intereses investigativos, los proyectos editoriales, su activismo gremial, pero también la profesionalización del trabajo social en el marco de las ciencias sociales, en términos de, por ejemplo, lo que ha implicado la consolidación de una ética laica asociada al avance del discurso y la práctica de los derechos humanos, enfatizando la dignidad de las personas, al desarrollo de los programas de bienestar social que se desarrollan de forma particular en el ámbito de las políticas públicas sociales nacionales, y bueno, otra serie de temas que aparecen allí evidenciados. Voy a recortar acá para pues, ser justa con el tiempo, pero quisiera en realidad plantear que el sentido de este texto es que pueda ser usado y tiene múltiples entradas. Esa es la perspectiva en la que quisiera enfatizar. En los distintos capítulos ustedes encuentran los casos particulares, pero también esos testimonios que ustedes pueden usar como dispositivos pedagógicos o también como dispositivos que permiten reconstruir asuntos importantes de la historia del país. Creo que es una investigación muy importante que sigue contribuyendo a la reconstrucción de lo que venimos siendo como profesión y disciplina en el campo de las ciencias sociales y humanas en Colombia. Bien, muchas gracias. Agradecer nuevamente a la profesora Marinela, a la profesora Gloria, Leonor, Patricia por los comentarios y la presentación del libro. Invitarles a leer los 4 textos que en esta feria se han presentado en el Departamento de Trabajo Social, que son fruto de las investigaciones de las profesoras de sus equipos en los grupos de investigación, al igual que la revista de Trabajo Social. Y agradecer finalmente al Centro Editorial y al Comité Editorial del Departamento por el apoyo que es necesario para que estas publicaciones salgan. Muchas gracias. Gracias.